Bienvenidos una vez más al Salir del Aula, el podcast hecho por y para profes, en el que hablamos de educación, de experiencias y de lo que ocurre dentro y fuera de las clases y, sobre todo, de las personas que hacen posible que cada curso sea diferente. Hoy tenemos un programa muy especial porque cerramos el curso con dos invitados que representan dos momentos muy importantes de la vida académica. Por un lado tenemos a un alumno que está terminando primero de bachillerato y que está a punto de enfrentarse a uno de los momentos más intensos de su etapa educativa, y por otro lado contamos con una antigua alumna que acaba de completar su primer año de universidad, que viene a contarnos cómo ha sido ese salto al mundo universitario. Pero antes vamos a repasar brevemente la actualidad educativa. Dani, este fin del curso viene cargadito de noticias, ¿no? Sí, porque cuando los alumnos están pensando en las vacaciones, la educación sigue funcionando a pleno rendimiento. La primera noticia tiene que ver con el calendario escolar del próximo curso. La Junta ya ha publicado las fechas para el curso 2026-2027 y, como cada año, el debate está servido. Cuándo se empieza, cuándo terminan las clases y si las vacaciones son suficientes o no. Otra noticia importante es el proceso de admisión y matriculación para el próximo curso. Miles de familias están pendientes estos días de listas, plazas y solicitudes. Estamos ante un periodo de muchísima incertidumbre para algunos alumnos. Además salieron las comisiones bilingües, la movilidad temporal para el personal docente en España, y además terminaremos con la actualidad educativa, con los premios extraordinarios de bachillerato. También además ha habido una convocatoria de escuelas saludables que termina el 30 de junio, y estos premios extraordinarios de bachillerato además es un reconocimiento al esfuerzo académico de muchos estudiantes. Pero vamos a dar paso a la sección protagonista de nuestro podcast, Charlas de Pasillo. Tenemos con nosotros a Paula, estudiante de primer curso de enfermería, y Alonso, estudiante de primero de bachillerato. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy en Al Salir del Aula, ofreciendo una perspectiva diferente de la educación. Vamos a conocernos un poquito mejor, ¿vale? Tengo una batería de preguntas para respuestas súper rápidas, ¿vale? No vale pensársela demasiado. ¿Empezamos? Ok. Vale. Venga. Una palabra para definir vuestra etapa educativa. ¿Empezamos con Paula? Yo diría intensa. Intensa. Divertida. ¿Divertida? Sí. Anda. ¡Qué suerte! ¿Asignatura favorita? Biología. Física. Vale. ¿Y Chicos de ciencias tenemos aquí. ¿Y cuál es la tuya, Sofía? Que no sabemos cuál es la tuya. Matemáticas no, desde luego. Matemáticas. La mía siempre ha sido arte, historia del arte. Historia del arte. Bueno, para gustos los colores. A unos les gustan las uvas verdes y a otros moradas. Tal cual. A ver, chicos, asignatura que os quitó más horas de sueño. Vamos ahora a cambiar. Alonso, Tecnología. tecnología. Sí. Yo diría historia o matemáticas. Vale. ¿Y a ti? ¿Cuál te quitó más horas de sueño? Es que me he quedado impresionado con lo de tecnología. Como yo soy profesor de tecnología, he dicho, me cago en la leche de tecnología. A mí me quitó más horas de sueño. Eso es porque no eras tú su profe. Historia. Historia me costaba mucho, historia. Geografía, historia me costaba. Bueno, chicos, si vuestra vida académica fuera una serie de Netflix, ¿qué título le pondríais? Euforia. Pero eso ya está cogido. Pues no lo sé, la verdad que algo tipo, no sé, aprovéchalo mientras puedas porque luego se va a complicar más. Aprovéchalo. Sí. 2 puntos. Luego se complica. Perfecto. ¿Y tú, Paula? Yo la llamaría la noche de antes. Porque yo soy ese tipo de alumna que la noche de antes para mí era muchísimo mejor que el resto de que pasaba estudiando. Sí, o sea, eres de in the last minutes. Sí. ¿No te parece que quieres ver la noche de antes? Sí, O sea, sí, ya ahora solamente mismo. con esto. Genial. A ver, momento más surrealista que habéis vivido en clase. A mí nunca se me olvidará, yo creo que era en primero de primaria, segundo quizás, que había una persona de estas que no para quieto, tenía a la profesora desquiciada y la profesora, que era ya mayor, la pobrecita, se levantó, cogió al alumno de la mano y lo levantó de la mesa y lo sacó al pasillo. Lo levantó así, no sé, bruscamente, no sé qué preparó, tiró las sillas, de todo, de todo. Yo diría en sexto de primaria que mi profesora se olvidó de que tenía clase con nosotros, porque era profesora y secretaria a la vez del centro, Uf. y estuvimos toda la clase ahí esperándola. Y yo me acuerdo que tenía unas ganas terribles de ir al baño
y yo estaba desesperada porque llegara la profesora o porque pasara ya todo el tiempo de la clase, porque digo, si me voy ahora al baño, seguro que vuelvo y me dice que de dónde vengo a estas horas, tal. Y no, al final vino y dijo, es que me he olvidado de que tenía clase con vosotros. Ay, madre. Bueno, a ver, Así que- vamos a entender que una persona que tiene ese cargo de secretaria y Sí. luego de profe tiene que estar, pues eso, que no sabe. Genial, chicos. Pues ahora vamos a charlar un poco como el que se encuentra en los pasillos, ¿vale? Empezamos con Alonso. Ok. ¿Qué te preocupa ahora mismo más? ¿La Pau o elegir... Ahora se llama Pau. No, ahora es Pau. Pau. Ahora es Pau. Lo Pau. habías dicho perfecto. Ah, vale. Bueno, es que he tenido ahí un cortocircuito. Vuelvo a decirlo. Alonso, ¿qué te preocupa más ahora? ¿La Pau o elegir qué va a ir después? Elegir qué ver después. Yo lo tengo clarísimo eso. Sé que no voy a tener problema con la Pau, la verdad, que es simplemente practicar Sí. modelos y ya está. Y luego pues tengo varias opciones en mente que ahí sí que tendré alguna duda de por dónde echar. Bueno, tienes un añito por delante para Sí. mascullarlo. Genial, Alonso, esa actitud me encanta. ¿Qué aplicación te ha ayudado más a estudiar? ChatGPT. ChatGPT. Sí, sí, sí. Abrimos un gran melón aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué crees que es lo que echarás más de menos del instituto? Pues yo creo que la verdad que el trato personal, más personal que tiene el instituto con la universidad, que va a ser llegar y igual con tu Ángel. Perfecto. Y luego que quería preguntaros, ¿qué tal os lleváis con las redes sociales? ¿Las usáis mucho? ¿Las usáis poco? A ver, yo soy una persona rara en ese sentido porque no tengo nada de redes sociales, ni Instagram, ni nada. Yo vivo debajo de una piedra y como Dios. Alonso, cada vez se lo digo eso a más personas. Es más, yo soy uno de ellos también que me Sí. he metido a lo de quitarme las redes sociales. Sí, 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 sí. señor. Yo soy todo lo contrario. Yo tengo redes sociales. Es verdad que antes las usaba muchísimo, que me pasaba porque cada cosa que hacía lo publicaba, estaba estudiando y también hacía fotos a todos los apuntes, como que era yo la más alumna más implicada. Ahora subo menos, digo, un poco de calma y cada vez las uso menos. Me he picado con mi móvil porque me marca las horas que paso en la pantalla y cada lunes espero que me ponga, has usado menos esta semana. Como reto, ¿no? Sí. Yo tengo también como un limitador de uso diario. Y rara vez me dice, oye, ¿qué te estás pasando? O sea, que bien. ¿Y a cuánto está ese limitador? A 1 hora. A 1 hora al día para las 2 redes sociales que tengo. Y casi Muy bien. nunca me sale. Así que, ¿podemos decir que bien? Sí. Ostras, muy bien. Sí. Sí, sí. ¿Y creéis que en cuanto al estudio os quitan... A ti no, porque no tienes, pero a ti, Paula, ¿te quita mucho tiempo las redes sociales? Cuando estaba en bachillerato más, porque creo que estaba menos seria frente a los estudios, entonces me distraía más fácil porque al final hay asignaturas que en cualquier momento aprovechabas para ir a las redes sociales en vez de estudiarlas porque no te apetece. Ahora que estoy en la carrera, no, porque me gusta tanto lo que tengo que estudiar que si me meto en las redes me salen cosas de ese tema o si no, pues tengo menos problemas para dejar las redes sociales ahora. Claro. Y bueno, ahora ya que has dicho que estás en la carrera, ya has superado tu primer año universitario, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mayor choque que llegaste a tener cuando te enfrentas, ¿no?, al primer día de uni? Yo creo que llegas y era todo como muy directo al tema. En el instituto siempre estaba la primera semana de adaptación que te hacían, te presentaban la asignatura así súper bonita. Hasta la segunda semana no hacías nada. En la universidad era un día y a veces 5 minutos de clase para decirte, bueno, vamos a dar esto, a empezar. Ha sido un poco de que empezabas ya directamente al tema. O sea que podemos traer el título de Netflix de Alonso de Aprovéchalo, que esto se acaba Sí, rápido, sí, ¿no? se complica A los rápido. alumnos que están ahora en el instituto. Sí. Sí. Genial. Y aparte de lo que acabas de decir, ¿qué cosas más valoras del instituto que echas más de menos? Yo igual es una unpopular opinion, pero echo de menos los libros de texto. ¿Ah, sí? Porque Con lo que a pesan. mí me facilitaba muchísimo, tenías los apuntes en papel, a mí me gusta mucho estudiar en papel. En la universidad la mayoría que te lo dan pues por ordenador, tomas apuntes por ordenador, porque al final yo intentaba tomar apuntes a mano, pero es imposible, tienes Sí. que tomarlos con el ordenador y echo un poco de menos eso, el tener el libro, que estaban ya los temas más fijos, no hacer tus propios apuntes, que al final hacerlos te ayuda también a estudiar, pero a mí me gustaba mucho cómo venían en los libros. O sea que eres un poco vintage, ¿no? En ese Un aspecto. poco, sí. Bueno. ¿Qué mito sobre la universidad se cumplió y cuál no? Voy a empezar por cuál no, y es que
está el mito de que cuando llegas a la universidad ya no tienes tiempo para nada más, como que solo estudias y tienes que pasar muchas horas estudiando porque es más difícil. A mí no se me hizo nada difícil, yo hacía deporte, sigo entrenando las mismas horas que entrenaba siempre, sigo saliendo con mis amigos, no me he aislado en estudiar o no he notado que tuviese que estar muchas más horas estudiando. Jo, qué bien. ¿Y cuál sí se ha cumplido? Pues no sabría decirte. Igual que el primer día es muy difícil, pero luego ya todo... O sea, como que se dice, cuando llegues ahí va a ser como, pum, un choque. Eso sí que se ha cumplido, pero luego bien. Bueno, pues esperemos que siga así de bien. Sí. Hablemos ahora de una sección que creo que al profesorado nos interesa muchísimo y es la visión que tienen los alumnos de los profes, ¿vale? A los dos. ¿Qué características tiene un profesor para dejar huella en vosotros? Para mí que sea vocacional, que no se haya metido allí por hacer algo. Vale. Sí, yo voy a decir lo mismo. Yo voy a decir que tenga pasión por lo que enseña. Se Vale. nota muchísimo. O sea que coincidimos en que un profe le guste lo que hace Eso y es. que sienta pasión por enseñar sería la característica Sí, primordial para dejar huella en un eso alumno. es. Por eso yo creo que los de primaria incluso dejan más huella que los del instituto o secundaria, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué crees que es más vocacional? Porque tú ya entras estudiando la carrera magisterio porque sabes que lo vas a enfocar a la enseñanza. Tú si vas a ser profesor de secundaria tienes que hacer una carrera luego y luego un máster o una especialidad, no sé cómo va. Sí, la que a lo verdad. mejor haces sí, una sí. carrera de especialidad que no desemboca en la docencia. Claro, Eso claro, es lo que quieres decir. o que puedes entrar sin ir pensando que vas a ser profe y al final te puede entrar la vocación o no, ¿sabes? Puedes Sí, entrar por... sí. Es una muy buena forma de verlo, la verdad. Chicos, ¿qué hace que una clase sea buenísima, incluso aunque no os guste nada la asignatura? Que te hagan reír un poco y Vale. yo creo también que te lo asocien con algo cotidiano, que te asocien las cosas que estás dando con algo que puedas Que ver. se convierta en algo significativo Eso para es. ti, ¿no? Sí. ¿Y Sí. para ti, Paula? Yo voy a decir algo parecido, que sea una clase dinámica, que te haga pues estar muy atento. A mí no me gustaba nada la filosofía, pero tenía una profesora que te lo contaba de una forma tan que parecía que te estabas tomando un café con Sí. tus amigas, que yo no podía apartar la vista de ella. Era como de repente se me abrió un mundo. ¿Y te empezó, o sea, te acabó gustando? Me encantaba. Fíjate. O sea, yo deseaba que llegaran sus clases porque tenía una forma de explicar tan buena que yo digo, es que no quiero bajar la vista porque me voy a perder lo que dice. Cómo cambia una asignatura depende del profesor Sí. que te toque. Sí. Las mates, por ejemplo, a mí es el primer ejemplo que me viene a la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Un profesor que no le guste o que vaya un poco a fastidiar con las mates o otro que se implica, que te ayuda, ¿sabes? Mira, justo con lo que dices, ¿creéis que los profesores somos conscientes de la carga de trabajo que a veces se le envía al alumno? No, la verdad que no. No yo tenéis creo- ni idea. Creo que tampoco. ¿Pero por qué? Es que yo creo que a veces intentan como mandar muchas cosas para que aprendamos más, pero lo que acaban haciendo es que nos saturemos, que no lleguemos a todo y que igual una tarea que le podríamos dedicar más tiempo y aprender a lo mejor hacemos como muchas mal en vez de dedicarnos a una bien, porque te mandan muchas cosas y muchas veces los profesores tampoco se coordinan entre ellos y no piensan que igual que unos nos han mandado unos trabajos, otros también. Entonces es un poco complicado. Bueno, voy a romper una lanza a favor de los profes, ¿vale? Igual no es que lo hagan así a propósito, pero lo que tú dices es verdad. La falta de coordinación, a veces no se habla y acabas poniendo un montón de tareas. ¿Qué es lo más difícil de ser profesor desde vuestro punto de vista? Ahí lo tengo claro. Conseguir que la clase esté atenta. Es muy difícil, con toda la duración de las clases, conseguir dar una clase tranquila. Hay veces que los alumnos nos pasamos un poco y no nos damos cuenta de que el profesor al final está ya haciendo su trabajo y que el gracioso de turno esté ahí todo el rato intentando interrumpir. Yo en esa parte entendía un poco a los profesores, que muchas veces he sido yo un poco también... Eres, ponlo en presente, Paula. Yo tampoco voy a ir de que soy una alumna... ¡Hala!
Seguimos. Dale, De dale. que soy una alumna ejemplar que nunca ha hecho nada malo en clase, pero hay veces que ves al profesor con toda su buena intención intentando que todos hagan caso y no siempre es así. Bueno. ¿Hay algo justo que pensáis que los profesores pensamos que hacemos bien y que no hacemos bien, que no somos conscientes de ello? Yo creo que a lo mejor explicaciones que hacen o formas de enseñar que igual les funcionó a los mismos profesores, pero no tienen por qué funcionarte a ti, ¿sabes? A lo mejor algo para ti es súper obvio, pero para otra persona no, ¿sabes? Sí, que tienes que buscar una manera de explicarlo Eso más es. acorde con el momento. O si tienes una duda, a lo mejor no explicarlo exactamente igual, ¿sabes? Si no lo ha entendido prestando atención, a lo mejor por ahí no es, hay que buscar otra ruta alternativa. Ujú. Y ahora una divertida. ¿Qué frase típica de profesor podríamos poner en una camiseta? Yo creo que depende del profesor. Yo tenía un profesor buenísimo de primaria que, por ejemplo, era BV, búscate la vida. Luego... ¿Pero os lo ponía eso en los exámenes? No, pero ¿A lo mejor, o qué? alguna respuesta que te daba que... para preguntar los deberes o lo que sea, BV, búscate la vida. Vale, tenemos hashtag BV. Sí. ¿Y Paula? ¿Se te ocurre alguna frase de profe? Yo no lo había pensado, pero como yo ya he dicho que mi asignatura favorita es biología, voy a decir el sentido de la vida y ponerlo del 5', 3', porque es una frase que en segundo de bachillerato, en filosofía, cuando estábamos en filosofía y te empezaban a hablar del sentido de la vida, nosotros tirábamos por el lado de la biología y es de 5', 3', y me encantaba esa frase, la teníamos en pulsera, pues ¿por qué no en una camiseta? Qué bonito, muy bonito. ¡Qué chulo! Vale, vamos ahora a comprobar vuestro criterio con un pequeño juego, ¿vale? Lo vamos a llamar Ok. profesor o influencer. Ok. ¿Sí? ¿Quién sobreviviría mejor una semana? ¿Un profesor sin café o un influencer sin wifi? Yo creo que sobreviviría mejor el influencer. Tanta Yo falta nos veis de pienso lo cafeteros. mismo. ¿Sí? Sí. A ver, tanta falta no lo sé, pero estabais pidiendo un café hace 5 minutos cuando Eso hemos es venido. verdad. Estabais tomando un café, ¿sabes? Es que nos tienen calados, ¿qué vamos a hacer? Vale, ¿y quién tiene más paciencia? ¿Un tutor en mayo? Cuidado, mayo. ¿O un streamer enseñando a jugar al Fortnite a su abuelo? El tutor. El tutor. El tutor. ¿Quién recibe más mensajes? ¿Un profesor por las tardes por el Teams o un community manager? Uf, ¿profesor de qué? Ponme un ejemplo. Claro, es verdad. Pues un profesor que ha mandado muchas tareas, como decíais antes. Yo creo que según te vas haciendo más mayor, nos las pedimos más entre nosotros, pero cuando eres más peque a lo mejor sí se las pides más al profesor, ¿sabes? Porque luego están siempre los mensajes que se mandan antes del día de examen, que mandan muchos alumnos Oye, que justo el día antes. esto no lo entiendo, vuélvelo a explicar. ¿Quién improvisa mejor? ¿Un profesor cuando falla la pantalla o el proyector? ¿O un influencer cuando se le cae el directo? Yo creo que el profe. Yo también creo que el Esa profe. capacidad de directo, de improvisar, es una cosa Sí, importante. todos los días al final es una Claro, improvisación. claro. No sabes lo que te va a Sí. pasar en clase. Así es. ¿Y quién vive más pendientes de las notificaciones? ¿Un alumno en época de exámenes o un creador de contenido? O el alumno, yo diría. El alumno. Yo creo que también. A un creador no le importa tanto, ¿no? No. El resultado. No. No. Ujú. Bueno, ¿habéis hecho alguna vez una cápsula del tiempo? Esto de meter ahí, bueno, cosas, objetos, palabras, sonidos, lo que sea, encapsularlo, como su propio nombre indica, e enterrarlo, ¿no? Olvidarte de ello durante unos cuantos años y luego, ¡pum!, volver a abrirlo y ver quién eras o qué es lo que te interesaba años A. ¿No lo habéis hecho nunca? No. Pues este es el mejor momento para Perfecto. hacerlo. Así que Vamos a jugar. vamos a hacer mensajes al futuro, ¿vale? Ok. Dentro de 5 años, ¿cómo y dónde os imagináis? Pues yo espero estar aquí en Zamora en un hospital trabajando. Probablemente es que en 5 años justo igual me pillaría estudiando para la oposición que quiero hacer yo de leer, pero en Zamora espero. Trabajando y en Zamora. Trabajando. En un hospital. Y en un hospital, sí. ¿Especialidad o nos da igual? Con niños. Vale, Pediatría, perfecto. materno, lo que sea, pero con niños. Muy bien. ¿Y Alonso? Bueno, a ver, yo soy músico, yo toco la batería y, a ver, mi sueño siempre es y ha sido vivir de la música
y en concreto con mi hermano, que también es otro músico. Anda. Entonces, ese es nuestro sueño, poder hacer música juntos y vivir de ello. Pues entonces hay que visualizarlo. O sea, Exactamente. en 5 años estás, ¿en dónde? Viajando por el mundo dando conciertos. En Te iba a decir festivales. yo en el Madison Square o alguna cosa así. Por ejemplo, Hay que soñar a lo grande, Alonso. eso es. ¿Qué consejo le daríais a alguien que está empezando a estudiar la ESO? Que se lo tome con calma y que tiene tiempo para pensar. No sé, que vaya aprendiendo lo máximo que pueda y que no decida todo en el primer momento, que tiene tiempo para pensarlo y para tomar la decisión que quiera. Muy bien. Yo creo que también un poco lo mismo, que se lo tome con calma y que hay tiempo para todo, ¿sabes? Te da tiempo a estudiar de sobra y luego puedes hacer muy buenas amistades. Antes has hablado de los niños y Paula. Entonces vamos a hacer una pequeña regresión al pasado ahora, ¿vale? Si os encontrarais con vuestro niño o niña de los 12 años, ¿qué le diríais? Que se apunte a clases de mates, que en bachillerato le van a hacer falta. No, pero no sé, que siga con la mentalidad que tiene, porque yo creo que siempre he tenido muy claro en la vida lo que quería hacer de mayor, entonces que lo tenga claro y que aunque a veces piense que no va a llegar, porque yo hubo una época en mi vida que yo no me veía en la carrera en la que estaba porque pensaba que no iba a llegar, que se lo tome con calma, que sí que puede. Muy bien. Yo parecido también otra vez, que se lo tome con mucha calma y que pruebe a hacer cosas nuevas, que a lo mejor tú crees que no va a ser por ahí y resulta que justo eso es lo tuyo, ¿sabes? Pues bonito mensaje para el final. Pues muchas gracias, chicos, y vamos a dar paso ahora a nuestra última sección, mitos docentes. A lo largo de estos meses hemos hecho un repaso de las cosas que suelen hacer y decir los profes y bueno, analizamos dando datos para saber si esto es mito o realidad. Entonces, como esto es un especial, vamos a hacer esta sección de manera especial también. Es decir, vamos a poner sobre la mesa alguno de estos mitos que hemos ido diciendo para saber qué pensáis vosotros, si es mito o realidad, ¿vale? Ok. El primer mito del que hablamos es: los profes tienen demasiadas vacaciones. Claro, es que es un poco injusto decir eso porque al final tienen las mismas que los alumnos. Y cuando no tienen que corregir. Ajá. Pero Oye, nos no cae muy sé. bien nuestra invitada, ¿no? Sí. no sé, yo diría que... ¿Mito o realidad? Mito, ¿no? Ujú. Tienen las que tienen Alonso, que ¿tú tener. opinas lo mismo? Sin presión, Yo ¿eh? estoy O sea, aquí tú un puedes poco... decir lo que Puedes decir lo que Estoy quieras. un poco en el medio de la balanza porque yo Ajá. creo que aguantar a 20 adolescentes... Cuando son 20, Uy, que 20. muchas Te veces has son quedado muy 20. corto, yo creo. Que te están intentando reventar las clases, que hay muchas veces que no está pagado, pero bueno, que yo creo que es un poco del profesor y depende de cómo se lo tome. Totalmente cierto. Otra cosa que hablamos en el episodio de diciembre es el típico de los profes cuando llegan Navidad solo ponen pelis. ¿Qué pensáis? ¿Que es un mito o que es realidad? Yo creo que es un mito. Yo nunca he pensado los profesores no sé, igual soy yo que le tengo mucho aprecio a los profesores, pero yo nunca he pensado que solo vean pelis. Es que también yo cuando estaba en mi etapa educativa hacía los exámenes siempre antes de Navidad. Entonces yo me imaginaba a los profes corrigiendo porque quería que me dieran las notas ya en cuanto volviese. Yo creo que sí, que los últimos días son para películas, ¿eh? ¿Pero qué tipo de películas? ¿Navideñas al menos o qué? Mm, O daba igual ya. depende, Ya llega un momento daba en el que- igual y hay veces, hay profes que lo asocian con su asignatura y hay otros que te ponen eso por pasar un poco el rato y porque se quieren ir de allí. Bueno. Otro mito muy extendido, chicos, es el de los profes lo saben todo. Y yo quiero preguntaros, ¿os habéis encontrado con algún profesor que haya respondido que no sabe algo que hayáis preguntado vosotros? Sí. Sí. Varias veces. Yo qué sé, te interesas mucho por alguna materia o por algún tema y haces preguntas que simplemente él no sabe o que no tiene suficiente conocimiento y a mí me han dicho, mira, me lo miro hoy en casa y te respondo en base a ello. Qué bueno. Algo totalmente natural, claro, Sí. como debería de ser. Sí, yo nunca he sido de preguntar
mucho en clase, pero sí que he visto que compañeros míos hacían preguntas y el profesor sin ningún problema les decía, pues mira, no lo sé y antes de decirte algo que es mentira, pues te lo miro y te lo digo ya en la Ante siguiente todo, clase. honestidad. Eso es. Sí. En cuanto, siguiendo con lo de mitos o realidades, hablamos de otro mito que es el centro que más plaquitas tiene en el exterior es el mejor centro. ¿Qué pensáis de ello? Mentira. Muchas veces puede ser porque sea simplemente más elitista o simplemente por eso, pero que tenga más reconocimiento no tiene que ser mejor. Claro, yo pienso lo mismo. También tampoco me he fijado nunca en las placas de un centro, entonces tampoco lo considero algo tan importante. Pero yo creo que con esto y con cualquier ámbito también, ¿sabes? Que no tiene por qué ser un Sí. colegio, instituto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es. Algo que nos trae de cabeza últimamente es, la IA va a sustituir a los profes. ¿Creéis que eso es verdad? ¿Puede llegar un aparato a sustituir a una persona? Yo creo que no, porque muchas veces lo que venía diciendo, si la IA te explica una cosa y muchas veces si le dices, no entiendo esto, explícamelo de otra manera, te lo vuelve a explicar de la misma. Entonces el profesor tiene esa capacidad de improvisar, de buscar caminos alternativos, de un poco ese apoyo también que te da. Ujú. ¿Apoyo emocional, quieres Sí, decir? sí, Sí, el factor humano. sí, eso Sí. es. Yo eso creo que la IA te puede servir un poco de apoyo, de comodín para eso, apoyarte, pero como un profesor no hay nada. Al final la forma de explicarlo, el lenguaje también que utiliza, al final una inteligencia artificial es una máquina. Una persona no puede ser sustituida por una máquina porque no se va a expresar igual. Eso es. Pues muchas gracias, chicos. Ha sido súper interesante escucharos. De verdad que os deseamos todo lo mejor y gracias por compartir con nosotros vuestras experiencias. Muchas gracias a vosotros, Bueno, de verdad. sí. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos en este programa tan especial de fin de curso. Gracias también a todos los que habéis escuchado este podcast durante este año. Nosotros nos despedimos hasta la próxima temporada. Que disfrutéis del verano, desconectéis un poco de las pantallas, mucho de los apuntes y sobre todo que sigáis aprendiendo. Ha sido un placer acompañaros durante este curso. Espero que las correcciones de exámenes, las ruedas de coches y las horas de guardia se hayan hecho algo más llevaderas escuchando este podcast. Y recuerda que al salir del aula lo hacemos entre todos.